Ofrezco la palabra a los colegas sobre la exposición del director general de Agua, senadora Allende. Senadora Allende. Entiendo lo que nos expone el director, las modificaciones que se van a hacer y que van a ayudar, digamos, a avanzar, y eso me parece importante, pero la verdad es que es como bien descorazonador lo que ha expuesto, porque en definitiva, por una u otra vía, este catastro es muy insuficiente, no logra capturar toda la información que requiere un país si de una vez por todas queremos de verdad estudiar cuál es el estado actual, si hay o no sobre digamos, se ha otorgado en exceso, no considerando realmente la condición, digamos, de la fuente de agua, en este caso la cuenca, o lo que sea. Entonces es bien difícil y no hay como claridad y hay bastante poco avance, a pesar del esfuerzo que hemos hecho en el último tiempo de generarle más recursos, digamos, sobre todo tecnológico, a la Dirección General de Agua, para que, por cierto, se dedique no solo, que es bien importante, la extracción ilegal, pero también a todo esto que estamos hablando, porque lo hemos dicho muchas veces, Presidenta, ¿cómo se hace una buena política pública en relación al agua y los problemas que tenemos si no tenemos la información precisa? Eso nos lo dijeron cuando vinieron invitados especialmente con la experiencia de Israel. Y la primera conclusión que dijeron es hay que tener una información fidedigna, clara. Entonces uno empieza a sentir de que una de las fuentes más importantes que debería ser el catastro que tiene la Dirección General de Agua es insuficiente. Carece de una serie de elementos, digamos, que le permitan ser ágil, oportuno, confiable, en fin. Entonces, claro, estamos en proceso de hacer los cambios, nos hemos demorado, esto debe haber sido mucho antes, yo creo del 18 estamos en el 21, de verdad es que cuesta entender por qué nos hemos demorado tanto, sabiendo que es sustantivo si uno quiere una política pública realmente confiable, una eficiente. Entonces esa es la primera observación, que a mí me complica harto, porque me demuestra que es todavía. Se da una cantidad de detalles y de exigencias, pero muchas quedan en el papel. En lo concreto es que no está funcionando en los términos que debiera. Y en concreto uno hubiese pensado en el siglo XXI que el nivel de tecnologización, por decirlo de alguna manera, con que cuenta la Dirección General de Agua hubiera sido más desarrollado. Entonces, que los trabajos en línea realmente funcionen, que esto con los conservadores debe haber sido de mucho antes, y en fin, eso por un lado. Y por otro lado, con esto uno le bajan más dudas entonces de cómo genera una buena política. Y además de eso, cuánto más nos vamos a tardar en poder tener la información toda la que se requiere y confiable. Y además de eso, son mundos muy distintos, que usted comprenderá, y me parece bien que se haya legislado dentro del plazo de 1 año y medio para pequeños campesinos, en fin, que puedan regularizar y con apoyo, porque obviamente no deben tener conocimiento, es muy difícil, a lo mejor a grandes propietarios que se les ha entregado derecho a aprovechamiento y que van a tener muchas formas de poder o eludir o tardar o no hacerlo, dependiendo de lo que le conviene o no le conviene. Entonces, también es como bien diferente. Y con eso uno necesita saber otras cifras que son importantes, porque nosotros necesitamos conocer efectivamente, que no se ha mencionado, el nivel de concentración, efectivamente si se ha entregado un sobre otorgamiento de derecho a ciertos actores particulares o no. En fin, yo creo que esto es poco transparente desde el punto de vista de lo que nosotros tenemos un cierto diagnóstico, y el diagnóstico es claro en el sentido que hemos sentido que hay un mercado del agua, ha permitido concentración, en algunos casos sobreexplotación, pero bueno, es otro tema, y yo creo que con estos instrumentos es difícil hacerle un seguimiento riguroso y por lo tanto va a costar mucho más, digamos, que uno pueda no solo fiscalizar, sino de verdad hacer de esto un instrumento
muy importante. Entonces, a mí me deja un poco confusa, no confusa, pero como dije antes, descorazonada, en el sentido que siempre hay que mirar lo que ahora por lo menos hay más conciencia y los cambios que se están buscando. Pero no hemos tardado tanto que uno se pregunta, digamos, con qué lentitud vamos a seguir avanzando. Y si esto permanece de esta manera, la verdad es que, no sé, genera mucha desconfianza, digamos. A mí no me gusta hacer menciones más personales, pero, pero ha habido toda una polémica que incluso atañe a una ex autoridad, digamos, sobre los derechos. Y nunca se pudo saber una cifra con claridad, porque este mercado es poco transparente y entre otras razones este registro es muy insuficiente y llega tarde. Tampoco tenemos claro, en un cuadro que mostró por ahí, no me acuerdo mucho, pero un cuadro, porque tenemos muy poco conocimiento incluso de los niveles subterráneos. Entonces tampoco queda claro, porque lo que decía el director es cierto. No basta decir, se inscribe un derecho, hay que saber si es subterráneo, si es superficial, si es consultivo, no es consultivo el uso, etcétera, etcétera. Pero si ni siquiera nosotros tenemos claridad de los reales recursos que tenemos como agua subterránea y menos, que hay muy pocas organizaciones de usuarios, qué uso se está dando, cuánta gente accede, en qué condiciones. Entonces, nuevamente, la pregunta que uno se hace de fondo, Presidenta, es ¿cómo se genera una buena política pública en estas condiciones? Yo sé que se ha hecho un esfuerzo grande. Esta comisión ya tramitó la reforma al Código de Agua, hizo lo posible por hacer una tramitación no tan demorosa. Después pasó a Agricultura, después ahora está en Constitución. Yo sé que se reúnen semanalmente, pero llevamos ¿cuánto tiempo en esto? Llevamos años, no me acuerdo exactamente, pero entiendo que son más de 8 años el que estamos en la tramitación de esto. Entonces, con este nivel, realmente la pregunta que uno se hace es cuán importante ha sido para este país, y hablo en general, para no enfocar lo que crean que solamente me interesa para criticar que sea este gobierno, no, cuán importante ha sido para este país una política de Estado en relación al agua, y uno se da cuenta que no. Recién ahora vamos a conocer la reforma que habíamos hablado muchas veces, más sustantiva, de la institucionalidad que maneja el agua. Entonces, esto es una demostración más, y solamente a raíz del cambio climático y los ciclos de sequía que ha vivido el país, es como que se empezó a transformar en un tema importante. Por cierto, no cabe ninguna duda que en el próximo proceso constituyente, si hay algo que se va a discutir, va a ser justamente el actual modelo, digamos, de mercado de agua y las características que tiene y hasta dónde podemos decir y garantizar que realmente es un bien nacional de uso público. Entonces, yo por lo menos quiero dejar esas consideraciones, Presidenta, a lo menos porque yo creo que es un retrato lamentable de nuestro país. Si no hubiese sido por este ciclo de sequía, a lo mejor seguiríamos exactamente igual, como que no dándole la importancia que tiene, y ya nos hemos ido acostumbrando a algo que me parece que es muy brutal. Nos hemos ido acostumbrando que es capaz de pasar el acceso al agua potable a un sector muy importante de la población. Nos hemos ido acostumbrando entonces que la gente tiene que simplemente abastecerse con camiones de aljibe. Nos hemos ido acostumbrando que se gasta incluso muchísimo en esos camiones de aljibe y además se entrega una cantidad insuficiente, lo hemos denunciado muchas veces, ni siquiera de acuerdo a lo que la OMS establece en pandemia. Pero pareciera que ya es parte como de lo... en este nivel de precariedad de la información, de fiscalización, de relevancia como política pública, de dispersión de la institucionalidad, yo no sé cuándo vamos a poder terminar o vamos a poder realmente garantizarle entonces a la gente que realmente el agua es un derecho humano y que debe estar garantizada y que es rol del Estado garantizar que efectivamente hay ese acceso al agua potable. Estamos hablando de eso. Entonces, yo no puedo menos que manifestar, Presidenta, en esto mi desazón, por decirlo de alguna manera, porque siento que hemos sido muy lentos en esto y no hemos tomado la conciencia suficiente, pareciera, por la lentitud con que trabajamos, de que no es posible como país
como imagen de país, pero sobre todo garantizar los derechos a las personas. Entonces yo lo dejo como constancia, Presidenta, que eso por lo menos es lo que me produce esta exposición, que por cierto yo no solo agradezco, reconozco, digamos, el esfuerzo que se está haciendo. Es importante que esta comisión tenga esta información, pero al mismo tiempo hagamos un estudio más detallado de lo que esto significa. De lo que esto significa, digamos, y las consecuencias que tiene, es las debilidades que tiene este registro y su insuficiencia y lo tardío que ha sido de las medidas que rectifiquen o que permiten tener mejores instrumentos. Eso es lo que yo quisiera decir, Presidenta. Gracias, senadora Allende. Yo quisiera, nos hacer algunas consultas, señor Cristi, en relación como al subregistro de derechos que hay. Usted mencionó que el Banco Mundial había informado que hay alrededor de 350.000 derechos no cadastrados. Entonces, me dio la impresión que una de las fuentes de este subregistro son los tribunales. Entonces, eso ahí me gustaría saber de qué manera se provoca en los tribunales este proceso de, digamos, de no registro. Parece que usted señalaba después los propios conservadores que entregan información, pero que no reúne todos los elementos que competen para hacer un catastro más robusto, digamos. Y ¿cuál otra fuente más? No logré captar bien cuáles son las otras fuentes, y si es que el informe del Banco Mundial entrega cuáles son las fuentes que originan este subregistro. No sé si eso viene en el informe. Y lo otro que me preocupa es el tema de los procedimientos de fiscalización y sanciones, porque hay como dos niveles. Está el nivel de los procedimientos de monitoreo para el incumplimiento de normas de gestión, ¿cierto? Que son también engorrosos, y creo que habría que pensar si es que ahí se puede ir buscando, explorando formas de ir incorporando el procedimiento de monitoreo menos engorroso, repitiéndolo. Y por otro lado está el tema de las fiscalizaciones en terreno, que vemos que duran casi un año poder en definitiva resolver el procedimiento, y eso realmente atenta contra situaciones de conflicto que se generan en los territorios, por ejemplo, por el desvío de cuenca. Hay también, ¿cierto?, por la extracción ilegal. Pero a mí me tocó vivir hace poco en Combarbalá, en el río Bogotí 18, una fiscalización que hizo la DGA provincial de Ovalle a solicitud mía, y vimos en terreno como 3 grandes propietarios de derechos de agua habían desviado la cuenca. Claro, y eso estaba provocando que los APR aguas abajo estaban sin agua, y que, por cierto, los regantes pequeños del entorno también. Entonces, claro, es decir, claro, los vimos, fotografiamos, la fiscalizadora se llevaron el informe. Entonces, cuando la comunidad y todos preguntan, bueno, ¿y qué pasó? Esto se va a sacar, este desvío, estas tuberías. No podemos, porque esto lleva 6 meses el informe, más 6 meses el posible recusación de los afectados. Entonces, un año para decirle a esas comunidades que el problema es, yo creo que ahí hay un tema de procedimiento, que la sanción podemos discutirla, pero el procedimiento engorroso de un año, algo que uno descubre in situ, en fragancia, que está afectando a las comunidades, no se puede intervenir. Entonces yo creo que ahí también hay que pensar de alguna manera en simplificar estos procedimientos de tutela de derechos, que hay que simplificarlo al punto de que no se vulneren estos derechos al agua para el consumo humano, porque secan los pozos de los APR aguas abajo, y por otro lado la propia actividad de pequeña agricultura familiar campesina, que se afecta, ¿cierto?, por este desvío del cauce. Entonces, yo no sé, eso es un tema que deberíamos estudiar desde el punto de vista normativo, el tema de los procedimientos, de la fiscalización y las sanciones, pero a mí me importa harto el procedimiento, porque uno puede llegar a un sistema sancionatorio, pero que en definitiva está súper alejado de la solución inmediata a las comunidades. Y por otro lado, usted también señaló, señor director, que faltaban recursos, por ejemplo, y funcionarios para fiscalizar lo más, y como hay escasez de recursos, a lo más importante.
Entonces ahí va quedando, ¿cierto?, una serie de otros elementos, de optando de acuerdo a los recursos, de acuerdo a los funcionarios que disponen, ir optando entre situaciones, prioridades. O sea, se van dejando algunas situaciones fuera y se va focalizando en lo más urgente. Entonces no sé si podríamos también, de cara a una ley de presupuesto, conversar de qué manera dotamos a la DGA de mayores cantidad de funcionarios y también de mayor cantidad de fiscalizadores, porque región de Coquimbo, que vive una sequía de hace más de 15 años, tiene 5 fiscalizadores. Entonces, yo creo que si estamos a la DGA, primero de procedimientos de fiscalización, ¿cierto?, tanto en normas de gestión como en fiscalizaciones y tampoco los dotamos de mayor recursos para sus funciones, en esto específico del catastro, creo que llegaremos a la desazón que plantea muy bien la senadora Allende. Entonces, me gustaría dejarle planteada concreto la pregunta del subregistro, las fuentes que capté que vienen de los tribunales, me gustaría saber cuáles son las otras, y también los procedimientos de fiscalización de irregularidades, tanto de normas de gestión como de fiscalización en terreno. Presidenta. Sí, senador Castro. La verdad que escuchando la exposición del director, yo veo que estamos en un problema complejo, difícil de poder llegar a un buen resultado. Independiente que están las herramientas de los tribunales, el SAC, los conservadores de raíces, como que tienen ciertas obligaciones, pero yo creo que la forma que estamos hoy día registrando es un tema muy, muy, muy complejo, que no vamos a ser capaces de poder lograr, como digo, tener un registro de aguas como debería ser. Los tribunales, la verdad que a lo mejor no tienen la obligación de informar. Son juicios que de una manera, a lo mejor, unos pueden ser con resultado positivo, otros con resultado negativo, que no se van a registrar. Los conservadores de bienes raíces tienen un problema gigantesco, que es la buena intención, pero el problema se genera porque una propiedad que tiene 3 derechos de agua. Voy a hablar de números de 3 derechos de agua con 15 litros por segundo, que pertenece a Juan Pérez, falleció Juan Pérez y sus herederos se dividen ese campo, se dividen también derechos de agua. Y viene uno de sus herederos, me imagino que sean 6 herederos, viene uno de sus herederos y va y vende parte de sus terrenos también. Entonces, esos 3 derechos de agua se empiezan a subdividir en varios, llamemos, derechos que deberían ser también inscritos en la DGA. Y eso es un problema gigantesco para la DGA. No vamos a tener nunca un registro nosotros ordenado. Cuando un derecho de agua se empieza a dividir, al final hay personas que no les interesa inscribirlo. ¿Por qué no les interesa? Porque a lo mejor, no sé, pues es 1 litro por segundo o 2 litros por segundo, entonces no tiene ningún incentivo. Esa persona, además que esa agua tampoco él la necesita, porque lo más probable es que en su terreno no tiene necesidad de agua y no la va a inscribir. No, y para la DGA es un problema, es un conflicto gigantesco. Vámonos a la otra parte, cuando viene una propiedad y se vende para construir viviendas. Hay unos derechos de agua que quedan en el aire, no sé a dónde van a dar esos derechos de agua. Lo más probable, creo que, a ver, que es un tema que no he partido la investigación todavía, pero quiero hacerlo porque un día escuché que en un embalse, en un lago, las eléctricas tienen derechos consultivos. Entonces, las eléctricas no deberían tener derechos consultivos, porque eso significa que prohíben a que esa agua sea utilizada
a lo mejor por personas que tienen la necesidad de riego. Entonces, cuando una propiedad se vende para construir una población, ahí hay derechos de agua que quedan totalmente en el aire y a nadie le interesa inscribirlos. Imagínense si tuvieran que inscribir esos derechos de agua en cada casa. Para la DGA sería una tremenda dificultad. Entonces yo creo que lo que deberíamos hacer, y ahí hay un tremendo desafío para el director, de ver de qué forma somos capaces de generar un registro. Y a mí se me ocurre lo siguiente. Tenemos el río, tenemos la organización de usuarios, tenemos junta de vigilancia, y ellos saben perfectamente el río, el caudal del río, y la junta de vigilancia saben cuánto es lo que debe entregársele a cada canal. Y cada canal sabe cuáles son sus regantes. Y a lo mejor podríamos tener nosotros un registro mucho más exacto basado en la información que tienen hoy día las organizaciones de usuarios. Y para eso lo que se necesitaría es un inspector, un funcionario público, un funcionario de la DGA, que tenga la responsabilidad, que sea como el hombre de fe, un juez, un hombre que tiene que dar la fe de que ese río entrega un canal y ese canal tiene una cantidad de regantes, y revisar cuánto es lo que le corresponde a cada regante y ver cuántos derechos de esos derechos de agua hoy día se podrían registrar. Sería cambiar la forma de poder registrar. Yo creo que podríamos ser mucho más eficientes en un registro de verdad, porque como digo, hay muchos derechos de agua que nunca van a ser inscritos, y la DGA nunca va a poder captar eso, porque no están los conservadores disponibles, yo creo, para entregar toda esta separación que es tan grande y que es una realidad hoy día. Hay muchas ciudades que tienen subdivisiones, y por ende se subdividen las aguas, y a esa persona que tiene esa subdivisión de un terreno de 500, de 1000, de 5000 metros, no le interesa formar parte de este registro. Así que lo veo muy, muy complejo. Yo creo que debemos ver la forma de poder trabajar de manera diferente este registro, presidenta y director. Gracias, senador Castro. Se ofrece la palabra. Senadora presidenta, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Esta era una conversación que teníamos hace ya hartos deseos de tenerla en la comisión, de mirar cuáles son las modificaciones que están tratando de generar en el catastro público del agua, porque a propósito de la conmemoración del Día Internacional, ayer, por ejemplo, las Naciones Unidas hacían un fuerte llamado a nuestro país a mejorar los niveles de información para la toma de decisiones. Y el catastro de agua es una central en este propósito, en una realidad en donde la escasez se torna cada día mucho más transversal en el país, ya no está solo radicada en el drama en una zona o macrozona, sino que es una realidad lamentablemente muy extendida, y uno de los principales obstáculos que tenemos para poder enfrentarla es la asignación y aprovechamiento, en definitiva, es la falta de información para tomar mejores decisiones. Entonces creo que en esto es muy importante poder tener un Estado dotado de capacidades, de facultades para tener la información, para resolver los conflictos, y uno siente que la actual institucionalidad y la que se ha anunciado que va a venir no es funcional a las metas de la Agenda 2030, porque seguimos con dificultades. Y hoy día veíamos en donde las diferencias, por ejemplo, entre el catastro público de aguas y el conservador es evidente. El catastro público de aguas ha costado muchísimo por lo que decía el director, por la falta de recursos humanos, por la falta de medios económicos, de poder tener un mayor soporte que permita actualizar estos derechos de agua.
el catastro público de agua, porque en definitiva, si nosotros no tenemos actualizado el catastro público de agua, no vamos a tener la capacidad de saber efectivamente cuántos derechos de aprovechamiento son los que se están utilizando. Creo que un elemento que es bien importante, que se resuelve de alguna forma, avanza en la solución en el nuevo Código de Agua, es precisamente poder establecer una relación y una información que fluya de mejor forma entre otros organismos, entre ellos los conservadores. Creo que eso puede ser un elemento importante. La principal crítica que nosotros hacemos al catastro público de agua es que no esté actualizado, y eso es algo que no es tampoco atribuible solo a esta gestión, es un tema que viene de más largo plazo, pero personalmente también lo que nosotros hemos reiterado es que hoy día, existiendo facultades para sancionar, no se están ejerciendo esas facultades, presidente. Y yo creo que nosotros habíamos solicitado un informe a través de la Comisión de Recursos Hídricos respecto de todas las sanciones efectivas, y nos ha costado obtener esa información. Eso, presidente. Gracias, presidente del Senado, senadora Proboste. Si no hay alguien más con la palabra, entregaría entonces al director, don Oscar Cristi. Yo una última consulta que se me quedó. Cuando se habla se entrega la distribución de los registros de derechos de agua por regiones. Por ejemplo, yo anoté la región de Coquimbo, 6.841 en subterráneos, 5.270 superficiales. Eso uno puede, al pedir la información, ¿dónde están usándose esos derechos? ¿Está esa información desagregada? Eso, gracias, señor. Gracias por todos los comentarios. Yo creo que aquí hay que partir de un acuerdo respecto a cuáles son nuestras expectativas en materia de registro. En algún momento se entendió el catastro público de agua como una foto de los registros de derechos de agua que llevan los conservadores. O sea, hay que recordar que los conservadores tienen un registro de derechos de propiedad y tienen un registro de derechos de propiedad de derechos de agua específicamente. Y ese registro va a poder, si usted o alguno de ustedes hereda o compra o adquiere un derecho de agua y quiere inscribirlo a su nombre, bueno, el conservador tiene la historia, sabe si efectivamente lo puede inscribir a su nombre, si no está inscrito a nombre de otra persona. Ellos tienen esa información. Entonces, yo coincido con el senador Castro que aspirar a que toda esa información del catastro de derechos de agua que existen los conservadores esté en la DGA puede no ser algo viable. Y eso creo que es un tema a discutir. Yo mi opinión es que no es viable, ¿no? Por lo que significaría duplicidad de funciones y de recursos en la práctica. Lo segundo, o sea, creo que hay que pensar qué es lo que realmente esperamos, cuáles son nuestras expectativas para poder avanzar decididamente. Segundo, efectivamente, como dice la senadora Allende, este es un tema de larga data. Yo mi primer contacto con la Dirección General de Agua, cuando estaba trabajando en ese entonces en una universidad, fue que se me pidió una consultoría justamente para el catastro público de agua, el año 2011 me parece. Identificamos los mismos problemas que estamos identificando hoy en día. O sea, esto es un tema que lo sabemos, lo conocemos y nunca lo hemos resuelto en definitiva. En particular porque no nos hemos puesto de acuerdo qué es lo que aspiramos. Y muestra la dificultad del Estado en resolver una materia como esta. También coincido que los últimos 12 años de sequía han permitido traer el tema a la palestra. Y en ese sentido, los que trabajamos en agua, y sobre todo en estas instituciones, aunque suene duro decirlo, vemos que una sequía es una de las mejores oportunidades, porque nos permite discutir los temas, nos permite ponerlo en la palestra. Y efectivamente es lo que está ocurriendo. Entonces creo que hay que precisar la expectativa. ¿Qué es lo que realmente la DGA necesita?
que no nos preguntaran. Bueno, la DGA no necesita para su trabajo saber quién es el dueño de cada uno de los derechos de agua. Y me voy a explicar. Lo que nosotros necesitamos es saber cuántos son los derechos de agua en cada bocatoma y quiénes son, sí, los derechos de agua en cada pozo. Porque eso es lo que necesitamos para los balances. Ustedes recuerden que en una bocatoma hay un listado de titulares de derechos, y hacia adentro los canales, esos derechos pueden tener distintas ramificaciones. Nosotros para el balance necesitamos saber cuánto es lo que está autorizado a extraer en cada bocatoma, y quiénes son los que tienen esa autorización. Algunos la tienen por una resolución de la Dirección General de Agua, otros lo tienen por una resolución de tribunales, otros lo pueden tener por una resolución del SAC. Pero nosotros necesitamos saber cuántos son los derechos que están autorizados a extraer agua del río. No necesitamos saber cómo eso se distribuye dentro de los canales, para efecto del balance. Y también necesitamos saber exactamente cuánto es el autorizado del agua subterránea. Ahora, afortunadamente el problema del agua subterránea es menos grave que el problema de las aguas superficiales, porque en Chile inicialmente la mayor parte de los derechos regularizables eran de aguas superficiales, y los derechos subterráneos más bien han sido entregados por la Dirección General de Agua, que tenemos los registros. Entonces, pero de igual manera eso es lo importante. Entonces, si nosotros tuviéramos que decir qué es lo que aspiramos del catastro, es justamente eso, conocer quién extrae en cada bocatoma y en cada pozo. Eso lo necesitamos para nuestros balances. Y el resto nosotros nos satisface con que poner en los catastros, en los registros de derecho de agua de los catastros. Otra materia que mencionó la senadora Allende tiene que ver con la transparencia del mercado. Aquí hay dos temas. Uno, quién es el que tiene inscrito el derecho, y después cómo han sido las mutaciones por efecto de compra-venta. Esa información de compra-venta sí está disponible y sí hemos hecho un esfuerzo en extraerla de los conservadores de bienes raíces, porque ahí basta con registrar si hubo una compra o una venta y quién lo adquirió y quién dejó de tenerlo. Y esa información, que no es necesaria para los balances, pero sí es necesaria para la transparencia, está en el observatorio de la Dirección General de Agua, y una de las cosas que ha hecho esta administración justamente es crear dentro del observatorio un observatorio del mercado del agua con los registros de los conservadores, donde se puede ver para cada región, para cada comuna, quiénes han comprado, quiénes han vendido. Esa información está, y creo que ha sido un trabajo importante, un esfuerzo importante de la Dirección de Administración de Recursos Hídricos, que tuvo que tomar mucha información de los conservadores y subirlo a este sistema. Respecto a la pregunta que señalaba la señora presidenta de esta comisión, la senadora Adriana Muñoz, de esos 350.000 que estima el Banco Mundial, son principalmente tres las causas, las fuentes. No están detalladas tan exactamente, pero me encantaría poder decirle qué porcentaje corresponde a cada una de las causas, pero son primero, derechos que entregó la Dirección General de Agua y que quienes lo recibieron no han vuelto a la Dirección General de Agua a registrarlo en el Catastro Público de Agua. Segundo, todos los derechos que han sido regularizados por los tribunales. ¿Qué significa regularizados? Que se reconoce la propiedad de esos derechos, se permite su inscripción en el conservador, y que los tribunales no han informado a la Dirección General de Agua. Ahí donde está esa cifra de 32.000 informes que los tribunales han solicitado de 2.000. El resto, los 24.000, puede que se hayan constituido derechos, puede que no se hayan constituido, no lo conocemos. No tenemos cómo exigir a los tribunales esa información. Y la tercera fuente es el SAC, que ellos mismos distribuyen derechos de agua entre titulares de la tierra que resultó de la reforma agraria. Esas son las tres fuentes que generan esta incertidumbre respecto al Catastro Público de Agua. Luego, creo que el tema de la institucionalidad, ahí quizás tengo una opinión distinta de la presidenta del Senado, creo que el tema de institucionalidad de alguna manera nos aporta en esta materia. Nos aporta porque estamos fortaleciendo el agua dentro de la organización del Estado. Yo creo que el agua, y ahí por eso no hemos tenido una política,
hemos tenido política, senadora Allende, la respuesta, cada gobierno ha hecho su política. Yo la otra vez hice un recuento, un levantamiento de las políticas de materia hídrica, hay una del 81, unos lo llaman política, otros para no copiarse el nombre, lo llaman estrategia, después vuelve a haber política. Cada gobierno ha partido con un documento que define política o estrategia. Este no lo ha hecho. Entonces no hay una política de Estado, no hay una política de Estado. Cada gobierno intenta decir algo bastante parecido respecto al que dijo lo anterior. En esta institucionalidad, justamente estamos planteando que el agua sea mucho más importante dentro del Estado. Con una subsecretaría, lo cual ya da un relieve adicional al tema del agua. Con un ministerio que se llama Obras Públicas y Agua. Con un Consejo Nacional que va a tener como tarea prioritaria construir esta política de Estado respecto al recurso hídrico. Con un Consejo de Ministros que tiene como obligación establecer un plan para implementar esa política. Con un comité técnico que tiene obligación de coordinarse entre todos los servicios que tienen que ver con el agua, que depende del secretario. Y suma y sigue. Entonces, creo que esta institucionalidad lo que va a hacer es poner dentro del Estado al agua en una posición, en un rol que no lo tiene actualmente. Y de ahí se derivan muchas de las consecuencias que ustedes mismos señalan, ¿verdad? Falta de fiscalizadores, falta de recursos. Sin duda que la Dirección General de Agua, yo lo he experimentado, es un servicio más tratando de pelear por su presupuesto anual. Ahora va a ser una subsidiaría no exigiendo, pero planteando y dando argumentos de por qué los recursos son insuficientes, y yo creo que hay un aporte a esta materia. Finalmente, el tema de fiscalización, yo quisiera, por su intermedio, Presidenta, ofrecerle la palabra a nuestra directora de fiscalización, Carmen Herrera, que lo pudiera explicar mejor que yo, el tema de los procedimientos que usted planteó y las dificultades y los plazos, si le parece, Presidenta, por su intermedio. Sí, muchas gracias, señor Cristi. Damos la palabra a Carmen Herrera, que Perdón. En varias oportunidades. Sí, previo dar la palabra a la señora Carmen, ¿el senador Allende tiene todavía una consulta? Sí, por favor, porque antes que entremos a fiscalización, el director mencionó el tema del observatorio, que teóricamente no es propiamente para los registros, etcétera, pero que sí el observatorio que permitiría tener la transparencia en relación al mercado del agua. A mí me gustaría saber si esa información la tenemos por región, por comuna. A mí me gustaría saber efectivamente cuál es el diagnóstico que se tiene por cada región y por cada comuna, porque yo insisto que es bien importante conocer como país, ya dije, pero tener un diagnóstico claro de la información, y me gustaría saber el nivel de concentración de esos esas transacciones en el mercado del agua por región y por comuna. Señor Cristi, tiene la palabra. Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, usted tiene dos formas de acceder, uno del observatorio, otro es por la información de los conservadores en raíces. En esa información usted puede seleccionar por región y por comuna, y hacer filtros, hacer el filtro correspondiente que a usted le interese, si es por comuna, y ahí van a aparecer todas las transacciones que han sido registradas en el conservador de esa comuna. Aparece el RUT, el nombre del propietario, el comprador, las características, y en algunos casos, cuando lo han registrado adecuadamente, el valor, porque ese es otro de los dramas, ¿verdad? Que no hay obligación, antes no había obligación de registrar el valor del agua. Cuando se transaba, por ejemplo, muchas veces se transa un predio agrícola con derechos de agua, había solo un valor. De hace algún tiempo ya se exige que se ponga un valor a la tierra y al agua. Entonces, a partir de cierto momento ya hay también el valor al cual se transaron o valoraron esos derechos. Y eso se puede hacer por comuna. Ahora, el tema de concentración, nosotros hacemos por mandato de la Comisión Antimonopolio informes periódicos de la concentración de los derechos no consultivos. Lo hemos hecho llegar, lo podemos volver a hacer llegar a la Comisión, lo hemos hecho llegar en otros momentos, y ahí se ve un cambio muy sustancial en cómo esa concentración ha ido disminuyendo, fruto de la patente por no uso, entre otras cosas,
y me imagino también por la caída de los precios de la energía, que han hecho que algunos derechos se vayan devolviendo. No existe ese trabajo para derechos consuntivos, existe para los derechos no consuntivos. En el caso de los derechos consuntivos, no hay un estudio de concentración porque no hay un mandato para la DGA de hacerlo. Eso podría responder a la senadora Allende. Gracias, señor Cristi. Carmen podría intervenir, si le parece, Presidenta. Sí, muy bien, muchas gracias. Entrego la palabra a la señora Carmen Herrera, jefa nacional de fiscalización. Muchas gracias, Presidenta. A todos los senadores y senadoras presentes, a todos los asistentes de la comisión. La verdad es que me tocó con usted misma en la situación de Choapa que nos hemos encontrado últimamente, y así en varias oportunidades relatar que si bien nosotros lo conocemos, que hemos dado un paso importante en fiscalización y por sobre todo con el nuevo procedimiento que está vigente desde el año 2018 en términos de aplicar multas más altas y aplicarlas directamente nosotras, creemos que ya ha sido en estos 3 años de experiencia hemos detectado algunas posibles mejoras, y lo planteo así porque creemos que el procedimiento es bastante útil, es contundente, respeta todos los derechos que tienen nuestros usuarios dentro de los procedimientos, pero creemos que también ha tenido o ha develado algunas dificultades que se generan para procedimientos como este, que nosotros hemos denominado de otro tipo. Combinado por lo señalado por la Presidenta del Senado, senadora Proboste, y nuestro director, legalmente hemos avanzado en términos de definir las facultades y cuáles son las sanciones que deberían imponérselo, por eso que el director decía que ya hemos avanzado hasta la aplicación del artículo 173, todavía mantenemos la duda si el 1 o el 6 respecto a la falta de información o a que es una sanción que no ha sido registrada, pero la verdad es que creemos que podemos hacerlo. El problema se refiere o surge que es más bien práctico, en términos de que, obviamente porque en el respeto del principio de legalidad establecido en la Constitución, tenemos que ejecutar un proceso. Y el único proceso de fiscalización que dispone el Código de Agua está en el artículo 172 bis, que es un proceso reglado y altamente recurrible. Nosotros hemos detectado, y nos ocurre de manera permanente, que al menos 3 oportunidades dentro del proceso en que puede recurrirse, se puede presentar un recurso de reconsideración. Y eso no tan solo enlentece el proceso, sino que retarda la solución y la respuesta que tenemos que darle a nuestros usuarios. Y creemos que para casos como este, que nosotros hemos denominado coloquialmente fiscalizaciones de gabinete, y el director puso 2 ejemplos, por ejemplo, monitoreo de extracciones efectivas, o la entrega de informaciones por parte de las organizaciones de usuarios, creemos que podríamos avanzar hacia un procedimiento monitorio, como existen en algún tipo de legislación, por ejemplo, la legislación laboral, o simplificado o abreviado. Hoy día por ley no podemos, la Contraloría ha sido estricta en eso, nos señaló usted tiene un procedimiento y es este procedimiento, el del artículo 172 bis, por lo tanto, para aplicar una sanción, cualquiera sea esta, tenemos que previamente fundamentarla en este procedimiento, que como les digo, es bastante largo. Y entendemos que hay procedimientos que así lo requieren, no tan solo por respetar los derechos de nuestros usuarios y usuarias, sino que también porque requieren una alta análisis técnico que también permite que nuestros funcionarios y funcionarias hagan muchas consultas a otras instituciones o hagan este análisis que se requiere de manera más profunda. Entonces, nosotros un poco queremos aprovechar esta oportunidad, también mencionarle a toda la comisión, no recuerdo bien la fecha, pero podemos... la quiero buscar, le hicimos llegar un reporte de lo que ha significado, esto no fue previa consulta de la comisión, sino que fue un reporte que nosotros como Departamento de Fiscalización generamos y que ha sido un primer reporte de lo que han sido estos 3 años de aplicación de la ley 21.064, en que estaba por región, por tipo de infracción, y la verdad es que estamos bastante contentos con lo que se ha ido provocando, sin perjuicio que entendemos que tenemos que avanzar hacia la mayor aplicación de las multas efectivas, no tan solo en la resolución, sino que se lleguen a cobrar. Ese reporte se hizo llegar, yo por medio del director, le puedo decir la fecha específica, en este momento no recuerdo, pero ese reporte se hizo llegar. ¿Cuál es el punto? Es que ese reporte está enfocado, o la mayor parte de las infracciones que se reportan, son infracciones de terreno. Extracción de agua no autorizada es por mucho, es casi la mitad de los procedimientos sancionatorios que nosotros llevamos adelante. Luego tiene alrededor de un 30% modificaciones de cauces y luego tiene un 20%
extracciones de árido. El resto son más bien otro tipo de infracciones, pero casi, yo diría, en un porcentaje menor al 1%, son infracciones de este tipo que nosotros hemos denominado de gabinete. ¿Y por qué? Porque obviamente, como señaló el director, tenemos que priorizar nuestros recursos humanos y que nuestro personal esté enfocado en dar no solo las respuestas más, tal vez, que se requieren con más diligencia, como son las extracciones de agua no autorizadas, que provocan dificultades como la que usted señaló con Barbalá, sino que también tenemos que responder un amplio espectro de tipos de infracción que se están configurando de distintas maneras y que tienen distintas complejidades. Lamentablemente, este tipo de infracciones que se denominan de gabinete tienen que ceñirse al mismo procedimiento, entendiendo nosotros que la complejidad es menor. Pero por ley, y por lo que nos ha señalado la Contraloría de manera muy categórica, el procedimiento es exactamente el mismo. Por lo tanto, es ahí donde nosotros vemos una oportunidad de generar un procedimiento o abreviado, monitorio o simplificado que nos permita concurrir de manera más inmediata y oportuna a sancionar este tipo de infracciones. Muchas gracias, señora Carmen Herrera. O sea, es realmente algo, lo que pasa es que creo que habría que abocarse a estudiar este tema de los procedimientos, porque genera más conflictividad el hecho de establecer por fiscalizadores de la Dirección General de Agua a nivel regional, provincial, ver que un cauce está siendo desviado y que eso está provocando un impacto en las comunidades, sobre todo para el agua potable, o sea, para la vida humana, y no poder actuar. Y siguen intactas las tuberías instaladas, siguen intactos los pequeños, digamos, desvíos que se hacen, y la comunidad dice, bueno, ¿qué hacemos? No tenemos agua para la bebida y el cauce sigue desviado. No sé si hay un procedimiento, o sea, hoy día se podría mejor impactar, no sé si el 162 bis se discutió en el Código de Agua, pero creo que uno de los factores que está provocando irritación no es solamente no poder acceder al agua para beber en calidad, en cantidad en los distintos territorios, sino que también cómo se establece, pero in situ claramente que hay una irregularidad y sigue la irregularidad funcionando, porque hay 6 meses para el informe, hay 6 meses para recurrir a apelación. Entonces eso creo que ahí hay un tema que no sé de qué manera se puede, si no hay un cambio normativo que siempre demora, de qué manera se podría administrativamente establecer un procedimiento monitorio que abrevie estas sanciones. Sí, señora Carmen, me había pedido. Sí, disculpe, senadora, para el caso de la extracción de aguas no autorizadas y para el caso de las labores en el cauce existen 2 artículos que se refieren específicamente. El problema es que la redacción de ese artículo plantea que, por ejemplo, para el caso de las labores, tenemos que ir ante un juez a pedir una autorización y que tiene que ser por resolución fundada, resolución que posteriormente se recurre. Y para el caso de los derechos de aprovechamiento de agua, establece que tiene que ser una extracción fehaciente. Y como ya nos hemos dado cuenta por la información que nosotros disponemos, establecer fehacientemente que una extracción no tiene el derecho, la verdad es que tampoco podemos hacerlo única y exclusivamente con nuestro catastro por todos los motivos que ya han sido expuestos de manera larga en esta comisión. Entonces, la verdad es que la redacción no nos permite, para esos 2 tipos de infracciones, que son las únicas que tienen medidas provisionales, que nosotros podamos actuar de manera distinta. Y cada vez que lo hemos hecho, se nos recurre y vamos de nuevo a parar no tan solo el recurso de reconsideración acá en sede administrativa, sino que también el recurso de reclamación en sede judicial. Y ahí es donde tenemos las principales dificultades. En sede administrativa, la verdad es que nuestro parecer es bastante similar y tenemos lineamientos institucionales bastante claros, pero luego en sede judicial es la que tenemos los principales problemas. ¿Cuáles son los 2 artículos, señora Carmen? El 129 bis 2 y el 299 ter. Esos 2 artículos nos dan una pequeña posibilidad de actuar, pero tal vez la reacción es la que no, y solo para estos 2 tipos de infracciones que le estoy señalando. Para las infracciones administrativas o de gabinete no existe ninguna mención específica y que tal vez también sería útil pensando en el tema de esta comisión. El 129 bis 2 se refiere a las obras y labores, pero que obviamente nos llama mediante una resolución y que tenemos que pedir auxilio de fuerza pública previamente autorizado por el juez, entonces es bien complicado. Y el segundo, el 299T, respecto a la extracción, pero que tiene que ser fehacientemente, y ese fehacientemente es el que mis colegas abogados interpretan cada vez de manera más estricta y que nos ponen más trabas. Así es.
Muchas gracias, señora Carmen. Senador Castro había pedido la palabra. No, presidenta. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Presidenta. Sí, señor Cristi tiene la palabra. Sí, no sé si Carmen tiene ahí a mano para que ustedes dimensionen el número de expedientes de fiscalización que abrimos anualmente, Carmen. Sería bueno tal vez si lo tienes a mano ese número. Sí, director. Nosotros abrimos, si quiere que les muestre el reporte está también disponible en la página web. Nosotros abrimos alrededor de entre 1.300 y 1.400 expedientes al año, de los cuales la mitad se refieren a extracción de agua no autorizada. Y resolvemos algo así como 1.200 o 1.300, es decir, estamos muy cercanos a resolver el mismo número que se abre. ¿Cuál es el problema? Aquellos que vienen de stock, es decir, que no se han resuelto años anteriores. Entonces, y ahí es donde se van provocando los déficits o tal vez los retardos o los retrasos que obviamente nuestros usuarios y usuarias recogen de manera muy preocupante. Es decir, la oportunidad de la resolución de nuestro expediente de fiscalización es para nosotros fundamental, y es por eso que incluso estamos modificando nuestras metas para que la oportunidad de la respuesta sea mejor y sea más rápida. Presidenta. Sí, gracias, señora Carmen. Senadora Allende. Bueno, yo le agradezco a la directora de fiscalización por toda la información que nos está entregando y le pediría que nos hagan llegar ese reporte. Yo creo que es súper útil poder revisarlo, así que sería bien necesario para conocer más en detalle. E igualmente, aunque el director dijo que eso se podía sacar a través del registro de controlador de bienes raíces, sin embargo, me gustaría igual este observatorio que le dije, ojalá nos entreguen información específica sobre la región y las comunas, sobre el mercado del agua, cómo ha funcionado. Muy bien, gracias, senadora Allende. Si no hay más consultas, el señor Cristi, ¿tiene algo más que agregar? Bueno, primero agradecer el tiempo que se han dado para escucharnos en este tema que nos importa. Segundo, un tema que no mencioné en esta propuesta de institucionalidad, también hay toda una propuesta de cómo mejorar la información hídrica en el país. Este fue un trabajo que abordó la Mesa Nacional del Agua a través de una mesa técnica que lideró el ministro de Ciencia, que participaron personas que tienen que ver con la información hídrica, de academias, de universidades, centros de estudio, usuarios, etcétera, muy amplia. Hice una propuesta para la creación de un sistema nacional de información, que tiene varias características y que creo que es un aporte en esta materia que estamos analizando, porque aquí hemos analizado solo el trabajo de la Dirección General de Agua, pero hay información hídrica que se levanta de medio ambiente, de agricultura, de varias otras instituciones, de minería, etcétera, que es dispersa y que se pudiese juntar bajo criterios de homogeneidad, con sistemas de curatoría de la información, podríamos dar un salto muy importante en lo que es la información para la gestión hídrica. Y eso está como una de las propuestas de esta institucionalidad que se va a ingresar prontamente al Senado y recoge mucho los temas o las preocupaciones que todos los que están aquí tenemos respecto a cómo tener información que permita una buena gestión del recurso. Eso, Presidenta. Muchas gracias, don Oscar Cristi. Si no hay más consultas, estamos en el tiempo de término de nuestra comisión. Agradecer a don Oscar Cristi por la información que nos ha entregado y a la señora Carmen Herrera igualmente por toda la materia de fiscalización, que sabemos que anda bastante en terreno, Carmen, así que nos encontramos por ahí permanentemente. Y a don Nicolás Rodríguez, muchas gracias. Vamos a dar entonces, colegas, por terminada la sesión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. La grabación se ha detenido.